Ahora, pero no era solo él. El Papa se dio a la tarea de... ¿El Papa? El Papa era... Mire, no estoy muy seguro, no me acuerdo cuál era el Papa en ese entonces, creo que era uno de los tíos, pero no les sabía decir exactamente. Okay. No me viene a la mente en este momento. Pero él estuvo en contra de la Constitución. Y dice, no, pero ¿cómo es posible que un representante, porque es un gobierno extranjero, venga y nos diga que la Constitución está equivocada y que aquel que la acepte pues va a ser excomulgado? O sea, esa es una aberración del tamaño del mundo. Pero lo siento. Entonces, no era solo Pedro Maldonado, o sea, era una idea que giraba en torno a él. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este personaje? Nos quedamos con la idea del libro de Javier Contreras, en el sentido de que era un personaje tipo Robin Hood, ¿no? Que andaba para arriba de las montañas, dando el servicio, etcétera. Lo cierto es que él tenía ideas muy radicales con respecto a lo que era la educación, y yo estoy de acuerdo que en ese entonces se manejaba la educación socialista, pero estaba en contra, y acusaba a la gente contra los maestros. Y caray, pues si eso es digno de un santo, pues allá a quien corresponde. Entonces estaba inmerso en ese tipo de ambiente, y él retando al sector del gobierno, y el gobierno persiguiéndolo, y él retando y persiguiendo, hasta que se dio lo que se dio. La única narrativa que se tiene de la muerte de él, pues es la que presenta el caso en el libro de Javier Contreras, al menos esa es la versión que se conoce. Y es un tanto cuanto extraña, por ahí se mencionan cosas como que lo golpearon con las cachas de la pistola y le rompieron aquí, le rompieron allá, que ya llegó moribundo para acá. Bueno, no digo que no sea cierto, no me consta, habría que ver las versiones históricas. Sin embargo, Pedro Jesús Maldonado representa esa porción intolerante del país de principios del siglo XX. Representa la intolerancia hacia la idea de otros. Representa esa sección de México que no nos conviene volver a ver. Hay que considerar que en ese entonces quienes estaban en contra de todo este tipo de reformas pues eran personas casi rayantes en el fanatismo. Esa es una realidad. Y tenían grupos de choque, caso concreto, el sinarquismo. El sinarquismo es lo contrario al anarquismo. El sinarquismo es todo debe tener un control. Todo debe tener un control. Y ese control, haga de cuenta que es el antecedente de lo que ocurrió en Europa con el fascismo y lo que ocurrió con el falangismo. Siguen la misma corriente. Nada más que el problema es que el sinarquismo en México era muy reciente y empezó de manera violenta. Mucho de lo que ocurrió en la Guerra Cristera iba con el sinarquismo. Entonces, no me consta, pero yo no descarto la posibilidad de que Pedro Jesús Maldonado abrevara de ese tipo de ideas, cosa que puede resultar muy lógica. Se habla de que el gobierno en ese entonces atentaba contra la religión. No exactamente, porque ¿quién suspendió los cultos? No exactamente. Es que se tenía prohibido salir a la calle con elementos que representaran la cuestión religiosa. Pues bueno, es correcto, pero es el equivalente de decir que alguien que pertenezca a un culto, no sé, se me ocurre pensar en algo satánico y que salga a la calle sin ropa, pues va a ser el mismo caso, ¿no? Estoy siendo muy exagerado, por supuesto. Pero algo parecido ocurrió en Francia recientemente, con ¿cómo se llama? La pañoleta que utilizan las mujeres musulmanas, y que los franceses, los adalides de la democracia, tuvieron un problema con eso y lo prohibieron y se causó un problema enorme. Algo parecido ocurrió en México. Mucho del problema que se tiene al respecto es que nosotros vemos la situación del tiempo en el que ocurren estas circunstancias a nuestros ojos del 2012 y no son iguales, son totalmente distintas. Hay que entender que en aquella época todavía el problema de analfabetismo era terrible y era muy fácil manipular a las personas. Hoy, si bien es cierto, todavía hay un cierto analfabetismo y todavía se puede manipular a las personas, ya no es exactamente igual. Entonces, todas esas circunstancias se dan en ese ambiente. Se nos plantea un personaje tipo Robin Hood, un personaje que era todo nobleza, lo cual pues es relativamente incierto.
¿Por qué? Porque hay que pensar que era un ser humano como cualquier otro. Nosotros pensamos que los personajes históricos son como que químicamente puros. Y no es cierto. No es verdad. No es verdad. Tampoco puedo decirle que el señor no hacía labores altruistas y de beneficencia, porque yo creo que sí lo hacía. Sin embargo, hay una realidad que no podemos soslayar. Y es que de acuerdo al tiempo estaba violentando la ley. Y si se violenta la ley, bueno, se tienen que tomar medidas. Yo siento que esta cuestión de la beatificación, pero esa es una opinión muy mía, no es una opinión que pueda ser general, tiene que ver en el sentido de que en este país hay una corriente que está tratando de restablecer aquellos privilegios perdidos por la Iglesia. Y dentro de todo esto viene la Reforma 24. Esa Reforma 24 viene aparejada con la aparición de estos personajes nuevamente en escena, con la aparición de películas, con la aparición de una serie de elementos que ahora nos dicen, ah caray, a lo mejor sí es cierto, están atentando contra mi libertad religiosa, no es cierto. En este país usted puede profesar la religión que guste y no hay ningún problema, ninguno, mientras se sujete a lo que establece la ley. Pero algunos lo han tergiversado y nuevamente nos sacan a colación eso de que nos están persiguiendo, no me dejan expresarme. Y la verdad es que todo esto va otra vez hacia el artículo 3. Pero dicen, pero es que eso ya existe, o sea, eso ya está. No, eso formó parte de los arreglos que se dieron en el 29 para finalizar la guerra cristera. Por un lado el gobierno pues ya no quería seguir peleando, por otro lado los representantes de la iglesia que tampoco querían seguir peleando, llegaron a los acuerdos que ni conformó a uno ni conformó a otro, y hasta la fecha sigue discutiendo. Y en otras palabras, los acuerdos fue, yo hago como que no te debo y tú haz como que no me des. Así de fácil. Y de ahí encontramos la explicación por qué, a pesar de que está prohibido en la ley, encontramos escuelas de corte confesional, todas privadas. Pero las encontramos, parte de los acuerdos. Me hago de la vista gorda, yo gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, hablar del personaje que nos compete en este momento es hablar de toda esa serie de circunstancias. Para nosotros, pues es parte de una situación de corte histórico. Nosotros no podemos vanagloriarnos de decir que tuvimos algo que ver con él, por supuesto que no. Lo que nosotros podemos mencionar es que, de acuerdo a los hechos, es que las obras se dan. Caso concreto, un pequeño botoncito. Estamos hablando de los años 20, ¿sí? El país está convulso. Estamos en un proceso postrevolucionario. Estamos teniendo problemas de establecernos como país. Y caso concreto en Chihuahua, no tenemos una forma de desarrollo. Seguimos viendo las mismas estructuras. Entonces, ¿qué ocurre con las logias masónicas de ese entonces? Empiezan a madurar y empiezan a generar proyectos tan interesantes que se van a consolidar posteriormente. Caso concreto. La idea de la fundación de una universidad salió de aquí. Martín Barrios Álvarez, miembro de Mariano Escobedo número 2, estuvo terco con todos los gobernantes en turno, indicando que Chihuahua necesitaba un centro de educación superior para que sus muchachos se prepararan e hicieran el desarrollo del Estado. La Universidad del Norte se vino cristalizando hasta que se establece la Universidad de Chihuahua a través del Instituto Científico y Literario. Él salió de aquí. Antes de esto, Manuel López Dávila, que también se menciona por ahí algo al respecto en el caso de Pedro Jesús Maldonado, secretario general de gobierno, fue el principal artífice del establecimiento del tecnológico de Chihuahua, aquí. En otras palabras, las logias masónicas estaban trabajando en pro de algo más a beneficio. ¿Quién puede decir hoy que el tecnológico de Chihuahua o que la Universidad de Chihuahua no sean obras que tengan relevancia? Y estoy seguro que alguien va a decir, no es cierto, ¿cómo es posible que digan que la masonía tiene que ver? Pues los personajes que tuvieron que ver lo eran. Y eso es reconocido. La universidad acaba de reconocer hace cosa de unos 5 años, 4 años, que el creador intelectual de esta universidad es Martín Barrios Álvarez, mejor conocido como el Bate. Martín Barrios Álvarez, miembro prominente de esta gran logia. Entonces, enfrascarnos en el conflicto de decir, bueno, es que nosotros tuvimos que ver con eso, bueno, yo no quiero llamarlo tampoco un accidente, sino simple y sencillamente podríamos decir que fue una situación
que provocaron la circunstancia. Por supuesto que esto se ve como que más grave porque estamos hablando de un sacerdote, sí. Pero yo quisiera saber, en todo el tiempo del que estamos hablando, ¿qué no ocurrió con los maestros? Los cristeros llegaban a los pueblos y el primero que buscaban era el maestro, porque representaba precisamente la parte contraria, representaba el que obligaba a que los chamacos pensaran, y hacían barbaridades con él. Eso es lo que estaba en contra del movimiento este de los cristeros. Pues en cierta forma, el profesor o el maestro de la escuela representaba la parte contraria, así lo veían ellos, porque venía de parte del gobierno y venía a educar. Me estoy explicando. Entonces, si el problema siempre ha sido la cuestión de la educación, ¿qué es lo que pasa cuando alguien viene y trata de enseñar, no sé, lo que le llamaban en ese entonces socialismo? Es más, no nos vayamos tan lejos. Todavía en los años 80, cuando aparece la educación sexual en las escuelas primarias, busque por ahí en los archivos a ver qué opinaban los representantes de las corrientes de las escuelas privadas católicas. Yo recuerdo que el profesor García Rivas se mandó la puntada una vez de declarar en una carta abierta en un periódico que cómo era posible que a los niños, si no me acuerdo, de segundo o tercer año de primaria, se les enseñara cómo nace un pollo. Eso era increíble. Y lo